a la carta. Hoy estaremos conversando acerca de la hipertensión arterial y para ello vamos a conversar con la doctora Yolimar Mesa, cardióloga y presidenta de la Fundación Venezolana del Corazón. Buenos días, doctora, bienvenida. Buen día, Laura, gracias por la invitación. Un placer tenerla a usted hoy en nuestro programa. Básicamente, ¿cuándo un individuo, hombre o mujer, se considera que es hipertenso, doctora? Bueno, Laura, la hipertensión arterial es muy sencilla. Se toma a través de un esfingomanómetro o un tensiómetro, como todos le decimos. Es importante que la gente se familiarice. Lo ideal sería que en cada casa haya un tensiómetro o esfingomanómetro de anaeroide o electrónico, que son muy fáciles de manejar. Y hay unas marcas que son muy fidedignas, que se han realizado estudios multicéntricos donde de verdad se confirma su exactitud a la toma de presión arterial, y no solo de presión arterial, sino también de pulso. Sin embargo, doctora, ¿cuáles serían los más exactos, los que tienen menos margen de error? ¿El tensiómetro de mercurio o los electrónicos? Bueno, Laura, el de mercurio es el gold estándar. ¿Por qué? Con el de mercurio nosotros calibramos los electrónicos, porque los electrónicos se descalibran, entonces hay que por lo menos cada año calibrarlo y precisar que de verdad estén bien. Pero en mayoría el electrónico va muy bien, y es importante que hoy en día tiene que ser de brazo. Otro dato importante es el brazalete adecuado, porque si usted es flaquito, el brazalete estándar le va a quedar grande. Y si usted es gordito, un brazo gordito o un poquito más gordo, entonces tiene que ser un brazalete un poquito más grande. Porque si usted usa el estándar en un brazo muy gordo, la tensión va a estar sobreestimada, es decir, por encima de verdad de lo que es la tensión de esa persona. Entonces, ¿cuándo consideramos que una persona adulta es hipertensa? Cuando sus cifras de presión arterial alta o sistólica está mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, y la diastólica o baja mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Es decir, yo puedo tener 140-80 y ya ahí tener una alarma. Eso sí. En la tensión alta. En la tensión alta. O tener 130-90 y también está alta la diastólica. No es que las dos altas, puede ser las dos altas o cualquiera de las dos. Y es muy importante, Laura, que esa toma de presión arterial sea en reposo, porque es fisiológico, es normal que con el esfuerzo, con el ejercicio, cuando estás ingiriendo alguna bebida, cuando estás haciendo alguna actividad o simplemente con emociones, la tensión pueda aumentar un poquito. ¿Cuánto tiempo antes debe estar el paciente en reposo para que esa tensión o esa medida sea confiable? Se recomienda, lo ideal es 10 minutos en reposo, sin haber ingerido ningún alimento, sin haber bebido ninguna bebida, que no haya fumado. Importante, el tabaco aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión. ¿Cuáles serían los síntomas si tenemos una presión arterial alta? Mira, Laura, cuando la persona, te podemos decir que un 20% de las personas hipertensas, es decir, de 100 hipertensos, solo 20 pudieran sentir algún síntoma cuando tienen las presiones altas. Por eso la hipertensión se le dice el enemigo silencioso o el asesino silencioso. Va socavando poco a poco. Tú puedes tener, en nuestra consulta nos ha llegado personas asintomáticas con tensiones de 200-120. Y usted le pregunta, epa, ¿no tiene dolor de cabeza? ¿No se siente mareado? No, nada. Vine porque me tomaron la tensión en X farmacia, estaban haciendo un operativo y me la tomé y la tenía alta. O simplemente vine porque me mandó el que me estaba examinando para manejar, haciendo el certificado médico, y me encontró la tensión alta y me dijo, no, vaya para que... O ante un examen preoperatorio que generalmente nos mandan a hacer todas estas mediciones de presión arterial, estudios cardiológicos, de placa torácica, y entonces cuando le toman la tensión la tiene o por las nubes. Claro, es lo que te decía, las emociones juegan un rol. En ese caso, a veces tú ves hipertensos, vamos a decir, enmascarados.
Y que entonces el paciente resulta ser que es hipertenso y no lo sabía. Y en estos hallazgos se le coloca después un mapa que es un monitoreo de presión arterial de 24 horas que toma periódicamente la tensión tanto en el día como en la noche, y ahí tú consigues que de repente la tensión la tiene bien en un momento, pero cuando le haces este estudio es un hipertenso. Eso es lo que la gente llama el Holter. El Holter, mal dicho, pero es monitoreo ambulatorio de presión arterial, es decir, el mapa. Esto nos va a medir la tensión durante todo el día y durante el sueño. Y durante la noche, que es muy importante, Laura, porque tú puedes hacer un registro en la casa, que es el AMPA, el monitoreo en la casa. Tú te sientas, te descansas 10 minutos, colocas el brazo a nivel del corazón, en un área, colocas tu tensiómetro adecuado para tu brazo y tomas con tu digital o electrónico tu tensión y haces un monitoreo al levantarte y en la tarde. Pero ¿qué pasa con la noche? No lo sabemos. Entonces de repente, si eres hipertenso y estás tomando medicación, estás bien. Pero en la noche es muy importante porque si tú tienes un sueño intranquilo, estás muy estresado, ya sea por laboral, por familiar, por problemas de cualquier causa, entonces de repente tienes un sueño no reparador, un sueño intranquilo, y la tensión es fluctuante, como le digo yo a los pacientes. Y ahí es donde pudieran ocurrir inclusive los eventos cerebrovasculares. Los eventos cerebrocardiovasculares, llámese infarto del miocardio, cerebral, ocurren principalmente en estas áreas, en estas horas de la mañana, en la madrugada. Es decir, que perfectamente una persona puede tener su presión arterial muy bien durante el día y en la noche hacer esos picos. Y con este estudio, que es relativamente sencillo, bueno, algunos pacientes se quejan, pero ya por lo menos yo me lo hago 1 o 2 veces al año y de verdad que si uno se porta bien, no está molestoso y lo programamos cada media hora, por lo menos da un chance de que no te fastidie tanto porque aprietan de verdad y si estás relajado cuando lo aprietas no hay problema, pero cuando no la toma te vuelve a apretar y bueno, pero sí es importante de verdad realizar estos estudios cuando uno sospecha de verdad que la persona es hipertensa y no lo sabe. Y de allí la importancia de estar pendiente. Si usted es hipertenso, lo recomendable es que tenga en su casa un tensiómetro. Continuamos conversando con la doctora Yolimar Mesa, cardióloga y presidenta de la Fundación Venezolana del Corazón. Ella, antes de ir a la pausa publicitaria, dejó pendiente una información importante en relación a cuando tenemos procesos infecciosos, ¿qué pasa con nuestra presión arterial? Bueno, Laura, eso que acabas de nombrar es muy importante. Si tú eres hipertenso y te da una virosis o un proceso bacteriano, hay que estar pendiente de la presión arterial, porque hay virosis que tienden a bajar tensión y otras infecciones como urinarias, respiratorias, que tienden a subir. Entonces uno tiene que estar pendiente y tener a mano siempre el tensiómetro y vigilar, porque si usted es hipertenso y le baja la tensión, usted tiene que bajar las dosis e incluso suspender el medicamento hasta que pase ese proceso infeccioso y estar vigilando. En relación a la mujer, a las embarazadas, siempre cuando una mujer sale embarazada se hace mucho hincapié en la medición de la presión arterial, sobre todo también cuando ya está en los últimos meses porque puede comprometer la vida del feto. ¿Qué recomendaciones le podemos dar? Bueno, si no es hipertensa la mujer, no hay problema. Lo que tú dices, estar pendiente, su ginecólogo cada vez que vaya a su consulta, estar pendiente de la presión arterial y cuando haya sospecha, inmediatamente el ginecólogo lo refiere a su médico internista o al cardiólogo y este se encargará de definir si de verdad
tiene hipertensión. ¿Cuál es el riesgo? Como decías muy bien, en el tercer trimestre de preeclampsia y eclampsia, que puede poner en riesgo tanto la vida materna como la fetal. Diferencia cuando la mujer es hipertensa y quiere salir embarazada. Cuando una mujer es hipertensa y quiere salir embarazada, tiene que inmediatamente, antes de salir embarazada, ir a su especialista, llámese internista o cardiólogo. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que no se pueden usar durante el embarazo porque pueden acarrear daño en el desarrollo fetal. Y de allí a la importancia que si usted es hipertensa y pretende quedar embarazada, vaya a su especialista, le haga ese switch, ese cambio de medicamentos, porque hay medicamentos que son teratogénicos, que causan daño en el desarrollo del feto y hay que suspenderlos inmediatamente. Y si usted es hipertensa, no sabía y quedó embarazada, inmediatamente acuda al especialista para que haga ese switch y vigile que el desarrollo de ese feto sea adecuado. Y puede darse el caso, doctora, que la mujer que no era hipertensa durante el embarazo desarrolle hipertensión. Sí. De hecho, tú ves preeclampsia que después que la mujer, que es subida de tensión durante este último trimestre del embarazo, y que después que la mujer sale de el parto o cesárea, dependiendo de cómo sea la culminación del mismo, estas cifras tensionales descienden y hay que suspender medicamentos. Mientras que hay otras que puede ser que tengan predisposición porque su mamá o su papá es hipertenso, entonces aumenta el riesgo, o porque consumía mucha sal, o porque algún evento algo emocional también. Entonces, esas mujeres quedan hipertensas. Un buen porcentaje, yo diría que un 10-15% pudieran quedar hipertensas después de una preeclampsia. Y es como decir que esto ya tenía el gen ahí y esto lo detonó y lo activó. Entonces de allí la importancia de prevención, de decirle a los pediatras que usen el brazalete adecuado. Es importante porque hay brazaletes para niños, para escolares, para lactantes, para preescolares, para neonatos. Y desde pequeños tomar pulso a los pediatras y insistir en la presión arterial, porque la presión arterial sí aumenta con la edad, pero también hay hipertensión secundaria, a problemas tiroideos, a problemas renales, a estenosis arteriales, y ahí hay que diagnosticarla a tiempo en los niños. Y ahí hipertensión es menos, vamos a decir, menos prevalente, pero hay hipertensión en los niños y hay que diagnosticarla adecuadamente. Ahora bien, doctora Mesa, ¿quiénes padecen más de presión arterial según las estadísticas internacionales? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Los de piel blanca o piel negra? Bueno, generalmente tú ves más hipertenso en los hombres de piel oscura. La raza negra. La raza negra tiene más, vamos a decir, tendencia a ser hipertenso. En cuanto a los hombres y las mujeres, yo diría que hoy en día, con los factores de riesgo como es el estrés, ambos trabajan, ambos fuman, porque cada día, claro, gracias a las nuevas leyes que impiden más el consumo de tabaco y sus diferentes formas, hemos visto que la mujer ha aumentado esa incidencia de hábito tabáquico, y entonces vemos que hay más o menos igualdad en cuanto a hombres y mujeres. ¿Qué sí vemos? Que cuando la mujer es hipertensa, o sea, los hombres hipertensos ya es un factor de riesgo, aumenta el riesgo más de infarto del miocardio en los hombres. Pero ¿qué pasa con nosotras las mujeres? En la medida que avanzamos en edad, aumenta el riesgo no solamente de infarto del miocardio, sino más de enfermedad cerebrovascular, es decir, de ictus. ¿Qué es un ictus? Es una isquemia o una lesión a nivel cerebral, que puede ser isquémica o hemorrágica, dependiendo. ¿Cuál es la diferencia de que sea isquémica o hemorrágica? Isquémica es cuando disminuye el flujo, bien sea por un ateroma o por un trombito que tapó o obstruyó total o parcialmente una arteria a nivel de cerebro. El flujo sanguíneo no puede pasar. El flujo sanguíneo no puede pasar bien por la arteria, y ese tejido que iba a irrigar esa arteria se ve afectado y hace isquemia. Cuando hay ruptura de los vasos, se produce hemorragia, por ejemplo, aneurisma cerebral por hipertensión. Entonces, las subidas abruptas. Entonces, tenemos que primero verificar que no seamos hipertensos, y si somos hipertensos, tener controlado muy bien las cifras de presión arterial, tanto en el día como en la noche. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Yolimar Mesa, cardióloga y presidenta de la Fundación Venezolana del Corazón, por habernos
acompañado y darnos todas esas maravillosas recomendaciones. Vamos a seguir con otro cardiólogo y geriatra, con el doctor Igor Mohr. Yo les digo que la hipertensión es como si a ti, vamos a hacer un símil, es como si a ti te dieran un golpe en el ojo. El ojo se te va a poner rojo, hinchado. Y independientemente que ese golpe te lo hayan dado por cariño, un beso mal dado, puede ser por amor, por rabia, por disgusto o por accidente, pero de todas maneras el golpe, independientemente de la causa, es el mismo. Y el daño que el ojo va a sufrir es el mismo, independientemente de la causa. Ese símil lo utilizo yo mucho para la hipertensión arterial. Hablando sobre hipertensión arterial, el enemigo silencioso. Para ello nos acompaña el doctor Igor Mohr, cardiólogo, geriatra, quien es miembro del Colegio Americano de Cardiología, fellow, tiene actividad permanente en este colegio como cardiólogo y también es presidente de la fundación, de la sociedad, venezolana de cardiología. Bienvenido, doctor, al programa. Sí, bueno, muchas gracias, Laura, por la invitación. En realidad, para mí es un honor estar con este programa y bueno, vamos a ver cómo podemos ayudar. Para nosotros también. El doctor Mohr también es profesor universitario de la Universidad de Carabobo en Venezuela. ¿Qué cátedra dictaba, doctor? Bueno, yo he dado 3 cátedras y di medicina interna. Estoy dando actualmente asesoría en proyectos de investigación y soy profesor de morfología humana, ¿no? Doctor Mohr, soy morfólogo. Conversábamos con la doctora Yolimar Mesa, dejamos pendiente el tema sobre la hipertensión arterial en los niños. Me gustaría que usted profundizara sobre esta información que es tan pertinente, no solamente para los pediatras, sino que también nosotros como padres debemos insistir que cuando llevamos al niño al médico se le tome la presión arterial. Claro, se dice que la hipertensión arterial es algo más que la simple elevación de las cifras de tensión arterial. Ello va más allá. La hipertensión arterial es un proceso que implica algunos trastornos en reacciones biológicas y está relacionada con la inflamación, está relacionada con aspectos de protrombosis, está relacionada con elementos de las células que hacen que el músculo liso se desarrolle más activamente, como es el músculo que está en las arterias, y también tiene efectos en términos hablando de biología, en el desarrollo de trombosis, de obstrucción del torrente sanguíneo producto de obstáculos producidos por trombos sanguíneos. Y esto esto comienza inclusive desde la etapa de vida intrauterina, inclusive, porque hay un factor hereditario en esto. Se dice que el hijo de padres hipertensos, en una gran cantidad de ellos, será hipertenso en el futuro. Hay estudios que han desarrollado determinaciones de algunos marcadores biológicos que miden estos riesgos o estos procesos bioquímicos que hemos mencionado, como son los procesos inflamatorios. Midiendo algunos marcadores de inflamación, se encontró que el hijo de padre hipertenso tiene ya en la infancia esos marcadores de inflamación elevados, sin que tenga alta la tensión arterial. Doctor Mohr, ¿qué puede pasar cuando tomamos las cifras tensionales a la ligera? No, bueno, me subió la tensión, me tomé una pastillita, después se me olvidó y no la seguí tomando hasta la próxima crisis. Okay. ¿Cómo sufre el cuerpo? Fíjate, para hablártelo en palabras sencillas, una explicación que yo le doy mucho a los pacientes que me acuden, yo les digo que la hipertensión es como si a ti, vamos a hacer un símil, es como si a ti te dieran un golpe en el ojo. El ojo se te va a poner rojo,
hinchado, morado. Y independientemente que ese golpe te lo hayan dado por cariño, un beso mal dado, puede ser por amor, por rabia, por disgusto o por accidente, pero de todas maneras el golpe, independientemente de la causa, es el mismo. Y el daño que el ojo va a sufrir es el mismo, independientemente de la causa. Ese símil lo utilizo yo mucho para la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un golpe que recibe algunos órganos que son los llamados órganos diana, órganos blancos. El corazón es uno de esos órganos blancos. También tenemos órganos diana como es el cerebro, tenemos los ojos, propiamente dicho hablando, y los riñones. Son los 4 órganos que la hipertensión afecta. Como estamos hablando de corazón, el corazón recibe ese daño, independientemente que esa tensión sea producida por una causa genética, por una causa emotiva, combinación de ambas, etcétera. Pero el daño es ese, el daño en el corazón. Entonces, afortunadamente, este síndrome tiene un elemento muy fácil de diagnosticar, que es la elevación de las cifras tensionales. Lógicamente, tú tienes que seguir los patrones que se recomiendan para la adecuada toma de tensión. Creo que Yolimar ya les comentó esas recomendaciones y no voy a insistir en ellas, pero hay que hacerlo de esa forma. De una forma con tranquilidad, en reposo, e inclusive yo recomiendo que no tome ninguna acción hasta que usted se haya tomado la atención por lo menos 3 veces con un intervalo. Si vamos a hablar de crisis, si usted tiene una crisis hipertensiva que por casualidad notó que tenía la tensión alta, yo le recomiendo a la gente que se tome la atención 3 veces en un espacio de tiempo de 15 minutos entre uno y otro. Y hágale caso a la última toma. Si usted después de 3 tomas, en la última toma todavía tiene la tensión alta, acuda a su médico más cercano o al puesto asistencial de salud más cercano. ¿Cómo daña los riñones y cómo daña el ojo el tener hipertensión arterial? Bueno, tú sabes que la hipertensión arterial, su efecto es a nivel de la vasculatura. Por eso se llama enfermedad vascular o cardiovascular hipertensiva. Tanto el ojo como los riñones son órganos muy vascularizados. Con el ejemplo del ojo, fíjate que una de las complicaciones más importantes son las complicaciones que pueden ocurrir a nivel de la retina. La retina es el sitio del ojo más profundo donde se forman las imágenes. Esa retina está llena de vasculatura. Esa vasculatura puede ser afectada por la hipertensión arterial, llegando inclusive que nosotros los médicos la clasificamos en 4 grados, 1, 2, 3 y 4, de acuerdo al grado de afectación que ese vaso tiene, que uno lo puede ver fácilmente con un fondo de ojo. E inclusive tú puedes encontrar en ese fondo de ojo hemorragias dentro del ojo, pueden encontrar edema, inclusive hablamos del edema de papila, que la papila es el sitio donde entra el nervio óptico. Si ese nervio óptico se hincha, se inflama, ese paciente puede tener una ceguera inmediata, puede tener una amaurosis, y eso se debe a un cuadro de hipertensión arterial. Y eso puede pasar de forma asintomática hasta que un buen día ese paciente no vio más. Y cuando va al oftalmólogo se da cuenta que, mire, esta es una enfermedad producida por la hipertensión arterial, vaya a su cardiólogo, vaya a su médico internista. El oftalmólogo hará algunas cuestiones que se hacen específicamente en la retina para tratar de salvar esa retina, pero el tratamiento de la hipertensión tiene que instalarse porque esa fue la causa de la ceguera que ese paciente tiene en ese momento. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, gracias al doctor Igor Mor, cardiólogo, geriatra, también presidente de la Sociedad Venezolana de Hipertensión Arterial y miembro activo del Círculo Americano de Cardiología. Será hasta otra entrega de Salud a la Carta y gracias como siempre por recibir esa información para el bienestar que usted se merece.